32. La parábola, otra cosa que traigo estos lentes de 3 trifocales, ahorita me voy a estar acomodando también. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. Mire, dice la palabra, pero bueno, antes de la palabra quiero hacer una oración. Una oración. Señor, gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta tarde, por este privilegio tan grande que nos das de poder traer tu palabra, Señor, a todas estas personas que han venido a oírte, a oír tu palabra, Señor, porque es tuya. Nosotros solamente somos mensajeros, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a que la explique como tú la explicaste en este tiempo, que tú eres el autor, el autor de esta palabra, Señor. Te pido que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y que esta palabra caiga en tierra fértil, en nuestro corazón, Señor, y que sea de gran bendición para que podamos aplicarla y podamos conocerte y entenderte realmente como tú eres. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Así empieza la parábola. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponerle un anillo en su mano, calzar sus pies, traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase a la casa, a la fiesta. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años que te sirvo, nunca habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Palabra del Señor. ¿Entendieron la historia más o menos? ¿Verdad? Un hombre tenía 2 hijos. El menor le pidió la herencia. El otro se enojó. El menor lo despilfarró acá dice, en prostitutas de vagancia. No sé quién me recuerda tantas cosas de esto, ¿verdad? De un hijo que quería vivir la vida
sin hacer caso a las reglas de la casa de su padre. Pero el mayor, el mensaje primordial que hay aquí en esta, vamos a ir redactándolo poco a poquito, es la gracia del Señor. Aquí el padre de esta historia refleja a Dios, a Jesucristo. Y el hijo, aquí habla de dos hijos, de dos pecadores, dos tipos de pecadores. Uno, el que es descarado, el que es abierto, el que no tiene vergüenza de nada. Ese es un tipo de pecador, el que no le interesa lo que digan los demás. Es un pecador que hasta su mismo padre pasó por encima, no le interesó el apellido, no le interesó nada. Y el otro es otro tipo de pecador, es un pecador que lo encubre, el tipo religioso, el que cree que es salvo por sus propios méritos. Porque esta parábola, cuando empieza el capítulo 15, esta parábola le está hablando el Señor a un grupo que se llamaba los fariseos y los publicanos, perdón, los fariseos y los escribas. Este grupo de fariseos era un grupo religioso en aquel tiempo, y hoy también hay un grupo, estoy hablando de una religión en general. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero que se entienda lo que es la gracia de Dios, salvos por gracia, por medio de un arrepentimiento, y el otro salvo como es una religión, que hay muchas religiones que hablan de que la salvación se hace por méritos, ¿verdad? Así eran este grupo de fariseos y escribas. Pero aquí el Señor Jesucristo es bien claro. Él está hablando a la escoria, en aquel tiempo le llamaban así, de la sociedad. Le está hablando a los pecadores, a lo más bajo del mundo. Él está hablando a personas normales como nosotros, pecadores. Él está haciendo esta enseñanza. Una parábola es una historia que el Señor Jesucristo inventó. Y parábola quiere decir poner a un lado. ¿A un lado de qué? De una verdad espiritual. Esto es algo espiritual. El Padre, aquí vemos los dos hijos, vamos a ver dos tipos de pecadores, y el Padre representa a Jesucristo. Y dice aquí, como introducción nada más, en la parábola de la oveja perdida, porque lo hablan en todo el capítulo 15. La oveja perdida dice que había 100 ovejas, pero una se perdió. Y dejó las 99 ovejas y fue a buscar la que se había perdido. Y cuando la encuentra, se la echa en sus lomos, en su cuello, y la trae y viene regocijándose con gozo porque había encontrado la oveja perdida. Y dice en esta parábola, en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y de eso se trata esta historia, de un pecador que se arrepiente. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que hay gozo en el cielo, hay un regocijo. Eso sí causa emoción, porque yo puedo gastar todo mi dinero en la obra de Dios, pero eso no trae alegría. Sí trae bendición, y es lo que quiere el Señor, que se predique su palabra, pero lo que trae verdadero gozo, y hay una fiesta allá en el cielo junto con todos los ángeles y los querubines y el mismo Señor, que yo me imagino que empiezan a brincar allá en el cielo de gusto por un pecador que decide entregar su vida a Dios. Un pecador que está dispuesto a obedecer a Dios, a vivir una vida recta, a vivir una vida que agrade a Dios. Porque no agradar a nosotros mismos, porque el que siembra para la carne, de la carne segará, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La carne, todas estas cosas van a pasar. La carne tiene deseos de hacer cosas que nosotros sabemos. Muchos de nosotros hemos pasado por tantas cosas, hemos hecho tantos pecados, que la misma conciencia nos delata
¿verdad? A todos nos ha pasado, cuando hacemos algo malo, la conciencia no nos deja ni dormir. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y estas cosas que hay en esta tierra no lo puede llenar nadie. Y eso lo dice en Eclesiastés 3:11. Dice Salomón, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor ha puesto esa eternidad en nosotros. Por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tantas personas que necesitan adorar algo, pero muchas veces adoran a lo equivocado, adoran a la Santa Muerte, que ni lo debería de pronunciar, pero es la verdad. Hay tantas cosas que se le hincan, que la Biblia dice que no deberían de hacer eso, pero el hombre tiene una necesidad. Esa necesidad que uno tiene, ¿por qué? Porque el Señor ya lo puso desde el principio. Desde que nos creó, Él nos creó para que nosotros, y ya lo he dicho otras veces, pero en Eclesiastés 3:11, ahí lo dice bien. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre, fíjese, dice, sin que el hombre alcance a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se da cuenta cómo no podemos entender? ¿Sabe por qué no puede entender el ser humano las cosas espirituales de Dios? Porque hay algo que nos separa de Él, y eso lo vamos a ver ahorita, porque así dice, empieza la parábola. Bueno, la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿quién no pierde de ustedes una moneda y se le pierde, y al encontrarla, dice, no hace un regocijo y invita a sus vecinas? Mira, me encordó una dracma, habla a veces una moneda de mucho valor. Dice, y fíjese lo que dice en esa parábola: si os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Lo ve cómo los ángeles hacen fiesta en el cielo por un pecador? Bueno, la parábola empieza: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí el hijo le está diciendo al padre en pocas palabras: no me interesas en absoluto, quiero que te mueras. A mí no me importas tú como mi padre. Tú te has chapeado la antigua, déjame vivir mi vida. Es lo que le está diciendo aquí. En aquel tiempo, los fariseos religiosos, que ahorita la mayoría de las religiones así son. ¡Uy, no! ¿Cómo? Si en aquel tiempo un hijo judío no podía hacer eso, porque ellos creían que ellos eran santos y puros, y que ellos que estaban bien delante de Dios. Pero el Señor en toda la Biblia les está diciendo: hipócritas, mentirosos, ustedes dicen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Y así hay tanta religión. Nosotros venimos a hablar la palabra de Dios, no venimos a inculcar religiones. Porque la religión no nos va a dar entrada al reino de los cielos, sino la relación, la obediencia que tengamos nosotros con nuestro Creador, como Él quiere, obedecer sus leyes. Así como en un hogar, como en este hogar, que le doy gracias, ¿verdad? Que nos abrieron las puertas aquí. Aquí hay reglas. En la casa de enseguida también, en la de enfrente, en todas nuestras casas hay reglas, ¿verdad? Y cuando un hijo no acata las reglas, ¿qué es lo que pasa? Viola una ley y tiene que ser sancionado de una u otra manera. Entonces aquí el hijo le está diciendo a su padre que todo no se moría. Dame los bienes. ¿Usted cree? Si para recibir la herencia tiene que haber muerte del testador, tiene que haber un acta de defunción para que pueda recibir los bienes. Pero este hijo pecador y rebelde, él quería su dinero, que ni le correspondía, porque por eso se llama herencia. Es algo que es un regalo. Si hay alguien que ha recibido una herencia, no le costó nada, es un regalo. Así como Dios promete, para aquel que es obediente, promete una herencia, que es el reino de los cielos. No una herencia poquita, porque Dios no es un Dios pobre, es un Dios rico. Que todas estas cosas que hay en este mundo no es ni un granito de las que hay de arena que hay en el mar, a comparación de las riquezas que tiene el Señor.
Y sigue diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire cómo estamos viendo a este clase de pecador. Él es el hijo menor. Estamos viendo que él recibe su dinero y ¿qué es lo que hace? Se fue a otra provincia, se fue a otra ciudad donde nadie lo conociera, donde nadie lo viera. ¿Para qué? Para hacer lo que la carne quería. En los versículos más adelante dice el hermano que lo gastó en prostitutas y borracheras y todo eso. Entonces vemos aquí cómo identificamos el pecado, cómo lo aísla a la persona, ¿verdad? Este joven dijo, ¿sabes qué? Este dinero no me lo acabo en muchos años, como muchos nosotros, yo también, ¿verdad? O la edad, pensamos que siempre vamos a estar jóvenes, y el Señor habla mucho en la palabra, incitando a los jóvenes, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, ahorita en tu juventud, acuérdate de tu Creador, para que en los días que vienen, tus días sean alargados y recibas las bendiciones. Y así actúa el pecado. Este joven se quería ir lejos, para allá que nadie lo vea y allá hacer imagínese usted, ¿verdad? Y me recuerda a alguien, ¿verdad? Cuando uno está joven y hace tantas cosas que están mal y son pecados. Primero, al padre no le interesó nada del padre, ni qué dijeran, ni ayudarlo, ni hacer nada, ni trabajar. El padre era rico en esta historia. Él tenía una hacienda y tenían ganado en aquel tiempo. Era muy rico, había trabajadores, pero él no, él dijo, dame el dinero. Entonces el pecado lo aísla a uno, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Por eso una vez hicimos una predicación, ¿verdad? Las verdades que ofenden. Muchas veces si nos ofende algo bíblico es porque algo hay que el Señor quiere sacar del corazón. Y hoy el Señor ha venido a hablar de su grande amor. Ahora va a ser algo hermoso lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, fíjese, se le acabó el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Para un judío, los cerdos era algo abominable. Para un judío, ese animal era impuro. Ellos menos comerlo, ¿verdad? Que ya no aplica ahorita, ¿verdad? El Señor ya limpió todo eso. Pero en aquellos tiempos, mire hasta dónde llegó este joven. De que no podían acercarse a los animales estos, a los cerdos. Pues se le acabó el dinero y no hallaba qué hacer. Dijo, pues voy a trabajar aunque sea ahí. Me imagino que sus necesidades eran grandes, no tenía ni qué comer. Porque sigue diciendo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Fíjese hasta dónde llega un pecador cuando está en pecado y no es obediente a Dios. Hasta dónde llega después de tener una familia de mucho dinero, de comodidades, de lujos, ¿verdad? Él tenía todo lo que, porque uno cuando es hijo, lo que es del padre es del hijo, no necesita ni pedirlo, ¿verdad? Porque el hijo puede entrar, o qué hijo entra a su casa y pide permiso para entrar. No pide permiso porque él es dueño también de esa casa. Así el Señor nos está hablando ahora y está diciendo, el reino de los cielos lo he hecho y les estoy dando una oportunidad por medio de esta palabra. Fíjese, por medio del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo que uno hace, cambiar de dirección. Si iba por este lado, pues ahora me vengo por aquí por donde me dice el Señor, ¿verdad? Eso es un arrepentimiento, cambiar de curso. Ya no hacer lo que hacía antes, sino ser obediente. Ahora, el ser obediente no es un sinónimo que no es sinónimo como decir, bueno, pues este lo necesitaba, tiene un cerebro chico y eso. No, el ser obediente trae gran bendición, porque dice la palabra que el que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado.
Entonces, cuando ¿cómo uno pide perdón? Cuando pide uno perdón a alguien, uno lo hace hincado, ¿verdad? Lo hace, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Como lo que acaba de hacer hoy el presidente de México, ¿verdad? Que no debo meter la religión. Pero primero está lo que es la misericordia, ¿verdad? Y eso es arrepentirse, es cambiar de hacer lo que está haciendo para volverse. Entonces, viendo a este joven todavía y viendo... él tenía hambre, dice, y nadie le daba. Quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Fíjese hasta dónde llega, hasta dónde lo lleva el pecado a las personas, de que ni siquiera podía comer de la comida de los cerdos, los que eran abominables. ¿Por qué? Porque esas algarrobas no las puede digerir, no las podía digerir el cuerpo, ¿verdad? El estómago. Entonces ni eso podía comer. Y fíjese lo que hace él. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí es donde el Espíritu a nosotros, porque el único que nos puede convencer a nosotros de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre, así oiga 10,000 predicaciones, si no está dispuesto a arrepentirse, el Espíritu Santo lo tiene que convencer a usted. Si el Espíritu no lo convence a una persona, dice, ya no hay más que hacer. Porque muchas veces una persona sí sabe que está haciendo mal, pero no quiere dejar el pecado. No quiere dejar de hacer las cosas porque no está dispuesto a entrar en esta obediencia. Entonces, este joven empieza y volvió en sí. El Espíritu Santo nos tiene que volver en sí a nosotros y decirnos: estás mal lo que estás haciendo. Porque nosotros, las personas que están en pecado, están muertas en delitos, en pecados, dice la Escritura. Este joven entró en sí. ¿Por qué? Porque hizo una evaluación. Él empezó a decir: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en esta miseria? Yo me imagino todo apestoso, con unos harapes, sin ropa, todo barbón, sin asearse, con hambre, en el vil basurero, ahí tirado con los puercos. Él empezó a hacer una evaluación, y es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros por medio de la palabra. Nos empieza a redarguir. ¿Por qué? Porque el pecador está muerto. Necesita que el Espíritu de Dios le dé vida y le diga: ¿sabes qué estás haciendo mal? Vuélvete a mí. Vuelve a la casa de tu Padre, al que te creó. Aquí este joven empieza, dice, y volviendo en sí dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Se da cuenta cómo él había hecho mal y cómo empieza a hacer una evaluación de su vida. Y dice: pero si mi padre es rico y tiene trabajadores y comen carne asada y tienen abundancia de pan y tienen unas casitas ahí, viven, ¿y qué estoy haciendo yo aquí en esta miseria, hundido en el pecado y en la deshonra de mi padre? Estoy aquí por desobediente, por querer hacer las cosas a mi manera, por no obedecer a mi padre, porque el pecado así trabaja. Dice la Escritura que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si sembramos pecado para la carne, eso vamos a cosechar. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar las cosas espirituales, las bendiciones que hay aquí, cielos nuevos, tierras nuevas, vida eterna. Porque no es por obras, como creían aquí los fariseos, no es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de gracia, y eso es por medio de un arrepentimiento. Dice en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará, ve lo malo y amargo, dejando y teme y obedece a Dios. Dice, tu maldad te castigará. Todos los que, si hacemos pecado,
el que está en pecado, tarde que temprano, lo va a castigar el pecado. No os engañéis, dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, pues acabo para allá no me ve Dios, o ahora, miren, Dios está en todo lugar. Dice la Escritura, si me fuere al fondo del mar, ahí estás tú. Si me fuere a los confines del cielo, ahí estás tú. Si me fuere al estrado, a mero abajo de la tierra, ahí estás tú. No hay un lugar. Si me cierro en un cuarto ahí en el baño y le pongo cadenas y le pongo triplay por dentro para que no detecten los rayos X y todo eso, de todos modos el Señor los mira. Para el Señor no hay nada encubierto. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros, pecadores y no pecadores. Él nos conoce y sabe cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes en su cabeza, porque Él nos crió, y así lo dice, hermano, en la Escritura. Yo sé cuántos cabellos tienes cada uno. Imagínense. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Él escudriña nuestro corazón. Dice el rey David, escudriña mi corazón y ver si hay perversidad aquí adentro. Y límpiame y purifícame con hisopo, para que yo sea limpiado y pueda mirarte, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque Él sabía que si en el Espíritu de Dios estaba muerto, su maldad lo iba a alcanzar. Porque el ser humano sin Dios está muerto. Y se pierde. Así vimos la oveja perdida. La oveja se pierde, tiene que tener un pastor, tiene que tener a alguien. Ahora Dios no nos hizo como unos robots. Él nos dio libertad, tenemos un libre albedrío para hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero la mayoría de los seres humanos, dice, como ovejas se descarriaron todas. Isaías 53:7. Pero todos se descarriaron como ovejas. Cada uno se fue por su propio camino, haciendo lo que querían. Y ese es el problema que ha habido siempre el Señor con la humanidad. Y el Señor no ha desterrado toda la humanidad, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él está deteniendo el castigo del juicio para los pecadores. Por eso es de que en esta palabra, en esta historia, el hijo tiene que arrepentirse y volver a su padre. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, ya lo dijimos. Pero Dios, habiendo pasado, en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve que es un mandato el arrepentimiento? Ahora, Dios no nos quiere ver humillados. Él quiere que hagamos una evaluación. ¿Dónde vamos a estar mejor? ¿En el camino del mal o en el camino del bien? ¿Verdad? Cuando el Señor nos abre el entendimiento, cuando el Espíritu nos convence, ¡wow! Se queda uno, ¿qué es esto? Nosotros tenemos 8 años de convertidos que el Señor nos alcanzó por su gracia. Y yo digo, ¿qué es este mundo que no lo conocía? Tal vez muchos dirían, pues ¿y este qué trae, verdad? Pero es un mundo que uno puede mirar. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces hasta en la noche habla uno solo, ¿sabe por qué? El Espíritu. A veces se levanta, estás cantando una alabanza, pero ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu está vivo. El Espíritu no duerme, Dios no duerme. Y es un mundo nuevo, un mundo diferente. Me levantaré, dice este muchacho, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le voy a decir, él estaba planeando lo que le iba a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, y estaba planeando cómo llegar. ¿Por qué? Porque de seguro en aquel tiempo eran muy estrictos, ahora ya casi no. Antes, ¿verdad? Nos daban con esos látigos fuertes, y él estaba diciendo, y yo voy a tener que humillarme hasta donde no, y decirle, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él estaba planeando cómo llegar a la casa de su padre y no lo dijera, ¿sabes qué? Pues lárgate de aquí, ya no quiero, o sea, ya no eres mi hijo, te desheredo. Y era lo más justo, y era lo que los fariseos hacían, los religiosos.
Y es lo que querían ellos. Pero este joven estaba arrepentido, él estaba volviendo en sí. El Espíritu de Dios le estaba diciendo que estaba mal. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto las leyes, la ley de Dios, la ha puesto en nuestro corazón. En Romanos habla de eso. En Romanos 7, 5, 7, 7, 5, algo así. Que Él ha puesto en nuestro corazón. Por eso muchos dicen, bueno, y a los que nunca se les predicó la palabra de Dios, a esos también lo va a juzgar, sin que nadie haya predicado. Por eso cuando empecé la oración dije, gracias por este privilegio tan grande, porque hay personas que no tienen un privilegio, que nunca oyeron de Dios y murieron. Y esos van a ser juzgados porque el Señor ha puesto en los corazones, aunque nadie les haya predicado, ha puesto las leyes de Dios en su corazón. Porque nosotros bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que no está bien. Entonces este joven pues se anima para ir y ya le empieza a decir, yo no soy digno, y levantándose tomó, fíjese cómo tomó él tomó la decisión, si lo podemos llamar así, en su libre albedrío dijo, no, pues voy a pedir perdón, y vino a la casa de su padre. Cuando uno estaba lejos, él vino, fíjese, hasta dónde haber estado ese pobre muchacho, sin agua, sin comida, en el desierto, con llagas, sin zapatos. ¿Cómo ha de haber venido? Pero ahí venía. Y miren, fíjese lo que pasó. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre lo estaba esperando al hijo, porque dice que lo vio de lejos. Yo me imagino que lo anduvo buscando por mucho tiempo, que se arrepintiera, porque el padre del principio le dio la herencia, no le dijo, no te voy a dar nada porque te vas a perder. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces nos da y creemos que porque tenemos una casa, tenemos un carro, un buen trabajo, que tenemos salud, creemos que estamos bien bendecidos. Porque estamos bien, y hay gente que no tiene esos. Bueno, esos se llaman privilegios. El Señor nos da esos privilegios y esas bendiciones porque Él es bueno, y el sol sale para justos e injustos, dice el Señor. Entonces, no hacemos en esa forma, que estamos bendecidos y que vamos a poder entrar al cielo. No hay ninguna otra forma más que el arrepentimiento y decir, Señor, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo, así como este joven, vamos a seguir. Pero fíjese cómo el padre lo vio desde lejos y él corrió a recibirlo. Quiere decir que este padre ya tenía mucho tiempo buscándolo, pero se movió a misericordia. Aquí el padre está hablando que es Jesucristo aquí, que es Dios. Los pecadores somos nosotros y Él es Dios. Este Padre, usted puede decir, bueno, y este Padre, y Él en sí, el héroe de esta parábola es el Padre, es Dios, no el pecador. Se llama el Hijo Pródigo, pero no es el centro del universo el pecador, sino Dios. Dice, Él fue movido a misericordia. La salvación es de Dios, es de Jesucristo, y Él se la da a quien Él quiere. Es un don de Dios. Entonces, es un don de Dios, pero ahí ando dentro, hermano, ¿verdad? El libre albedrío pero bueno, la cuestión de que a un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. La salvación es de Dios, y dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero si venimos como este joven, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, el Señor se mueve a misericordia, y esa misericordia se llama gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. Aunque vayamos todos los domingos a las iglesias, aunque oremos 3 horas diarias, si no pasa primero uno por un cambio que se llama arrepentimiento, el Señor dice, ¿por qué? Porque no va a cambiar la persona. Tiene que haber un deseo de decir, y he pecado contra el cielo, reconocer que somos pecadores. Y los religiosos no reconocen que son pecadores.
porque ellos creen que son buenos, pero no, nomás hay dos pecadores. El que se humilla, como dijo en el capítulo 18 aquí de Lucas, habla de la parábola de los del fariseo y el publicano. Uno vienen al templo a orar y el fariseo le dice: Señor, están orando los dos, ¿verdad? Dice uno: qué bueno que yo no soy como este que está aquí, publicano, pecador, ratero, sinvergüenza, porque yo diezmo cada domingo, me porto bien, hago buenas obras. Y él se estaba autojustificando, y el otro estaba: Señor, no soy digno de ser llamado, yo no soy digno de ti. Dicen que no podía ni levantar la cara hacia el cielo, porque él decía: no soy digno. Estaba reconociendo que era un pecador, que hacía cosas malas, no gratas para Dios. Y dice en la parábola ahí que esa persona regresó justificada a su casa porque se humilló y reconoció su pecado, que el otro que decía que no tenía pecado. Y es el problema ahorita en muchas iglesias y en la religiosidad. No, yo no necesito ir ahí, yo me voy a ir de vacaciones porque pues mejor ellos, porque ellos sí lo necesitan. Ellos son pecadores. Uy, lo hubieras conocido antes a este predicador. Es un hipócrita. Y yo lo miraba allá, no salía de las cantinas. Pues sí, pero yo me arrepentí, el pecador se arrepiente. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Vamos a ver lo que hace con este hijo. Y viendo el Señor a su hijo viene, y a él no le interesó que viniera todo sucio. Él miraba su corazón arrepentido, y él se le echa encima y lo abraza a su hijo, y lo recibe así como andaba todo pestoso, hasta lleno de excremento, me imagino, de los puercos. Pero él no estaba mirando, y así nos mira Dios. Él estaba viendo el corazón. Él se arrepintió de que había hecho algo malo, y él vino. Pero este joven le dice, ni siquiera termina de decirle, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y sabe qué? El padre ni siquiera lo dejó terminar. Ni siquiera lo dejó terminar, y así es Dios con nosotros. Y le besó todavía. Lo agarró y lo besó en la cabeza, dice, lo besó. Y él empieza a decirle: perdóname, mira. Y el Señor ya sabía, porque él ya había visto su corazón, y así es Dios con nosotros. Muchas veces ya no tenemos que hacer nada. Él ve nuestro corazón arrepentido y querer que nosotros cambiemos, y Él viene y nos transforma, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El que se arrepiente, hay una transformación, se llama la regeneración. El Espíritu Santo empieza a regenerar a esa persona, le empieza a cambiar su mente primero. Después ya no va a decir: bueno, voy a hacer esto que hacía antes acá escondidas. No, ya no, porque va a haber algo que, como la conciencia le va a decir: ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso. Y es como si usted va a agarrar algo caliente y hace así, ya no puede. Porque el que está en Cristo, cuando lo limpia el Señor, se arrepiente y es lavado con la sangre de Cristo, usted ya no puede cometer pecado. Sí puede, pero va a haber alguien que lo va a estar ayudando, que es el Espíritu de Dios. No va a estar solo. Por eso muchas personas dicen: no, pues es que yo no puedo dejar esto. Pues claro, tú no puedes, pero Dios sí. Para Dios no hay nada imposible. Cualquier vicio, cualquier cosa, el Señor lo puede hacer. Y ustedes han visto. Yo no necesito quién decirles quién, que está parado aquí. Ustedes han visto lo que el Señor ha hecho. Y uno dice: pues ¿cómo podía fumar antes? ¿A poco yo fumaba? Así va a decir usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a transformar. Y después ya no va a querer hacer nada de aquello. O sea, sí puedo pecar, sí puede pecar, pero no peca. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Ya tiene otra nueva naturaleza. Ya no está en la carne, aunque estamos atrapados en estos cuerpos, pero estos cuerpos van a ir a la tierra otra vez, porque estos cuerpos van a ser cambiados, carnal, cuando verá glorificados en Cristo. Entonces va a haber un cambio de cuerpo. Pero bueno, fíjese, ya para este joven viene y lo que hace el Señor, miren lo que hace el Padre.
Dice, trae y lo mete a su casa y le dice a todos los siervos, le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en sus manos y calzaos sus pies. Lo bañan, me imagino lo bañan, así es el Señor, lo lava uno de sus pecados y le pone vestiduras nuevas. Es lo que le estoy diciendo yo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí el Señor le quitaron los harapos que traía y el Señor lo visten con vestiduras nuevas. Le ponen un anillo, le ponen sandalias. En aquel tiempo los esclavos andaban descalzos. Le ponen sandalias nuevas, un anillo que es una visión de realeza. Así que el padre no le dijo, pues vete, ¿verdad? Al contrario, estaban gozosos, así como vimos ahorita que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pues así lo visten a esta nueva persona arrepentida, y lo visten y hacen fiesta. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ese es el centro de la predicación, el centro de esta parábola, de que hay fiesta en el cielo, de que el Señor está hablando en esta palabra y diciéndole a alguien, ven a mí, así como este hijo que se apartó de su padre y no lo quería en su vida para nada, pero él recapacita y él viene de nuevo a su hogar y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Así el Señor, después de ser enemigos de él nos recibe y nos adopta como hijos, dice la palabra, y no de voluntad de sangre ni de voluntad de carne, sino del Espíritu, porque el que levantó el Espíritu de los muertos al Señor Jesucristo, ese mismo poder es el que actúa en nosotros cuando nos arrepentimos y viene y nos toma a nosotros y nos hace vivir verdaderamente una vida agradable a Dios, una vida de realeza, así como este joven que lo trae y lo sienta a su mesa, ¿verdad? Porque así es la vida del pecador. La vida del pecador anda ya, como este joven en los basureros, buscando ahí pedazos de migajas de comida echada a perder. Y yo, el Señor, ¿qué andas haciendo allá, hijo? Si yo tengo aquí un palacio, una hacienda, con copas de oro. ¿Qué andas haciendo allá? Si aquí tienes todo. Dice el Señor en el Apocalipsis, ¿verdad?, que Él está a la puerta. Él toca y está a la puerta. Y si alguien abre la puerta, Él cenará con él y él conmigo, dice. Pásale, pero te estoy tocando la puerta de tu corazón, dice el Señor, para que tú cedas a la palabra, a un arrepentimiento, a un cambio en la vida, una vida que agrade a Dios. Porque así el Señor dice, pásale, así como este hombre. Así como este hombre, el Señor lo sienta a uno a su mesa. Y ese es el verdadero evangelio, por gracia. Así el Señor recibe a los pecadores. Pero a los que se arrepienten, para los que no, está el juicio eterno. ¿Y qué nos cuesta, verdad? ¿Qué nos cuesta? Si el Señor está diciendo, pásale, te conviene. Es mucho mejor. ¿Y qué es lo que pasa aquí en esta historia? ¿Y su hijo mayor dónde estaba? El hijo mayor es la religiosidad. ¿Dónde estaba él? Por eso es que nosotros estamos haciendo esta obra. No nosotros, porque es un mandato de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y es lo que estamos haciendo. Porque no podemos ya quedarnos adentro de la casa. Por eso es que estamos haciendo esto, para que las personas conozcan la voluntad de Dios, de que Él tiene misericordia. Pero no es como el pecador dice, sino como Dios dice. Pero ¿qué es lo que pasa? El pecador no quiere doblar sus rodillas. No quiere doblar sus rodillas. Y por eso este hermano ni siquiera entró. ¿Qué pues, esa fiesta de qué es? No, pues es que tu hermano se arrepintió y han hecho fiesta. Y el hijo ni quiso ni entrar. Y salió el padre, le dijo, hijo, entra a la fiesta tú también. Aquí le está hablando al otro hijo, porque son dos hijos. Dice un hombre tenía dos hijos, el pecador descarado y el otro, ¿cuál es? El que se esconde,
El que piensa, ay, mira qué bonita familia, qué bonito el papá de esta familia, mira, bien trabajador, bien cumplido en su casa, no les falta nada. Pues sí, pero eso no tiene nada que ver. El corazón es el que quiere el Señor de nosotros. Y así estaba este hermano. Él no quería celebrar. Él no quería celebrar al arrepentimiento de su hermano. Y así hay muchas personas, no, a mí no me interesa, yo acabo, pues yo ya estoy adentro, a mí los demás no me interesan. Gloria a Dios. ¿Se me acabó el tiempo ya, amiga? Bueno, gloria al Señor. Mire, tal vez la historia, ya vamos a terminar. La historia dice, bueno, pues ya todos contentos, pero no todos contentos. Aquí el hermano mayor no pudo entrar. No entró a la fiesta, nunca. ¿Verdad? Porque aquí no dice nada que entró, sino que él se enojó con su padre. Él se estaba en rebeldía. Aunque aparentemente él lo tenía todo, pero no tenía nada. No tenía relación con su padre. No tenía una relación con su padre. Y es lo que el Señor está hablando en esta tarde, que hay que tener una relación con Él. Y esa relación viene primeramente nosotros cuando cedemos y Él toma la vida de nosotros en sus manos, y es donde Él empieza a trabajar, porque para Él no hay nada imposible. Y el final de la historia, ¿qué es lo que hicieron? Porque el hermano mayor es el religioso. ¿Qué es lo que hicieron los religiosos en aquel tiempo? Mataron al Señor Jesucristo. Y no entraron nunca al gozo del Señor, al reino de los cielos. En Isaías 53 dice, mas el herido, o sea, Jesucristo. Fíjese en este versículo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por lo que nosotros hicimos, Él pagó en esa cruz. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, fíjese qué hermosa palabra aquí, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Y es en Isaías 53, todavía no estaba Jesucristo aquí. Para que vean muchas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios, aquí dice, y Jehová cargó con el pecado de todos. Jehová es en el Antiguo Testamento, pero todavía no se encarnaba en la persona de Jesucristo, no se había encarnado, pero aquí Él ya estaba diciendo, Jehová cargó con el pecado, y era el Dios omnipotente del Antiguo Testamento, y ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos tener esta entrada a esta herencia tan grande que es el reino de los cielos, la vida eterna, si no es por medio de la sangre de Jesucristo. Así como este joven fue lavado, fue restaurado y entró. Él sí entró, el otro no entró. El que se arrepintió, ese tomó la herencia del reino de los cielos. Él poseyó todo, porque donde está Cristo sentado, ahí vamos a estar nosotros con Él, a un lado de Él. Pero el otro que se creía justo, que no necesitaba a Dios, ese pereció y se fue al lago de fuego, porque no quiso arrepentirse y no quiso entrar allá. Para eso vino Jesucristo, a morir por nosotros, porque había que pagar un precio. Había que pagar un precio, y eso ya lo hemos hablado mucho también, lo vamos a seguir diciendo, porque la paga del pecado es muerte, y por eso tiene que haber sangre para remisión de pecados, y por medio de Jesucristo no hay otro camino. Dice el Señor, yo soy el camino. Si no vienes a ser lavado con la sangre de Cristo, no vas a poder entrar. Así juntes todo el oro que hay en el mundo, vas a poder entrar ahí. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Vamos a poner un canto, mira. Dios los bendiga a los que nos están viendo por la cámara.